Me llamo María José. Formo parte del COR de la Generalitat Valenciana desde 1991, con lo que este mes de marzo se cumplen 30 años dedicada a este trabajo y en este mismo puesto. Todos y todas mis compañeras nos encontramos en la misma situación precaria, por lo que pediría acabar con esta situación de temporalidad atendiendo a los criterios legales del marco europeo. Soy animadora juvenil. Trabajo como docente en la Consellería de Educación de la Comunitat Valenciana. Treballe de profesora interina per a la Conselleria d'Educació. Soy operaria de instalaciones deportivas. Trabajo en el Ayuntamiento de Valencia. Soy trabajadora social en el Ayuntamiento de Valencia. Trabajo de técnica jurídica. Soy veterinaria. Soy profesora de violín en conservatorios y profesora de música en secundaria. Soy trabajadora social en el Ayuntamiento de Valencia. Trabajo de conservadora de museos. Soy profesora. Trabajo de educadora infantil en Aldaya. Canto en el COR de la Generalitat Valenciana. Soy técnico agrícola. Trabajo con personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental en las viviendas del IVAS. Trabajo de maestra de taller. Soy técnico de administración general. Trabajo en el Ayuntamiento de Alicante. Trabajo de educadora infantil. Trabajo como psicóloga. Trabajo de telefonista en el Ayuntamiento de Manises. Metgessa de Salud Pública. Llevo 16 años en fraude de ley. Llevo 17 años. 19 años. 24 años. 22 años. Llevo 20 años. Llevo 19 años. Llevo casi 15 años en fraude de ley. Duc 32 anys treballant en frau de llei. Llevo 16 años. Más de 15 años. 15 años. Llevo 24 años. Llevo 15 años. 18 años. 14 años. 27 años. Llevo 18 años. 12 años. 13 años. Hace 22 años que tengo un contrato en fraude de ley. Queremos fijeza ya. Fijeza ya. Fixesa ja. Fijeza ya. 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 Hoy, 8 de marzo, es un día para conmemorar la lucha que un grupo de mujeres iniciaron allá por 1908 para mejorar sus condiciones laborales. Un siglo después, y siguiendo su ejemplo, las mujeres de este país seguimos levantando la voz, en este caso, ante el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas. Las trabajadoras de las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana ocupamos la mayor tasa de interinidad. La ley obliga a cada administración a ofertar las plazas como máximo en 3 años, pero no lo hacen, incumpliendo su obligación legal. Y este es el motivo por el que llevamos 10, 15, 20 y hasta 30 años trabajando en fraude de ley. Somos víctimas de un sistema corrupto de contratación que se salta su propia ley. Ocupamos nuestros puestos de trabajo en virtud de los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Nadie nos ha regalado nada. Pero en España no se reconoce esta situación. Y ahora, después de haber dado nuestra juventud laboral a las administraciones públicas, de haber demostrado nuestra valía en nuestros puestos de trabajo durante tantos años, nos quieren someter a un proceso selectivo que demuestre nuestra profesionalidad, que llevamos años demostrando sobradamente. Somos mujeres con una edad media de 55 años. Somos mujeres trabajadoras. Somos hijas que cuidamos de nuestros mayores y madres que cuidamos de nuestras familias. Y la Administración nos quiere abocar a la exclusión social. España no reconoce este fraude, pero el Tribunal de Justicia Europeo sí nos da la razón. Y en sus recientes pronunciamientos está poniendo en evidencia este abuso. La Administración empleadora es la responsable del abuso de ley.
Es ella la que debe recibir la sanción, no su personal. Políticos, dejen de darnos la espalda y actúen en aras de la justicia social y cumplan con las directivas europeas. Políticos, si quieren el bien de este país, decreten la fijeza ya. Fijeza ya. Fijeza ya. Fijeza ya. Fijeza ya. Queremos la fijeza y la queremos ya.